Hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos encontramos en este domingo 10 de enero de 2021, segundo domingo del año y último en el cual estaremos reflexionando en el Evangelio de Lucas. Voy a pedirle que detengamos un momento el video para hacer una oración, agradeciéndole a Dios por su provisión y su cuidado. Pídale que abra su corazón para comprender su palabra en este final del estudio del Evangelio de Lucas. Para ponernos en contexto, Jesús fue crucificado junto a dos malhechores, falleciendo cerca de las 3 de la tarde del día viernes, recordando que era el día previo al día de reposo. El velo del templo se rasgaría como producto de esa apertura que se nos estaba dando para estar directamente ante la gracia del Padre por medio del Hijo. Y además hay que recordar que José de Arimatea va a patrocinar el sepulcro de Cristo en un hueco en una peña. Esta era una sepultura que estaba completamente nueva, lo cual era importante para que no cupiese duda alguna acerca de la resurrección de Cristo, siendo que en el último capítulo de nuestro estudio estaremos hablando acerca de quién descubrió la resurrección y cuáles fueron los hechos que se sucedieron en este caso. Para esto vamos a ir al capítulo 24 del libro de Lucas. En su versículo 1, cuando empieza a narrar justamente la llegada de las mujeres para preparar el cuerpo de Jesús para que se retrasase su descomposición. Es necesario recordar que este suceso tiene de intermedio el día sábado, en tanto que ese día, al ser el día de reposo, no podían llegar a hacer este procedimiento con el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, estamos ya situados en la madrugada del día domingo, justamente a las horas del amanecer. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Hay que hacer aquí una cantidad de reflexiones acerca de lo que está pasando. Llegan unas mujeres, que ya conoceremos su identidad, y dice que había algunas que eran prominentes y otras que iban acompañándoles. Esto refleja que había una gran cantidad de testigos de los acontecimientos. Pero dice que van a encontrar removida la piedra del sepulcro. Y este es un elemento importante que debemos pensar en el sentido que demuestra que la correlación de hechos que Lucas va narrando tiene una lógica de realidad. Las sepulturas de la época estaban talladas dentro de una roca, como ya lo hemos estudiado, y solían ser tapadas con una piedra de forma circular, muy parecida a los molinos, que se ponía sobre la entrada para evitar no solo que robasen los cuerpos, sino también que el olor saliese del sepulcro. La situación es que esta piedra, por redonda que fuese, no era fácil de mover, por lo que ni todas estas mujeres juntas habrían podido retirarla si no hubiese sido con la ayuda de la guardia romana que en otros evangelios se nos narra había sido colocada para proteger la tumba. Sin embargo, ellas encuentran esta piedra ya removida, por lo que simplemente toman la decisión de ingresar. Esto podría ser bastante extraño en el contexto moderno, ya que nadie entra a los sepulcros. Sería impensable que uno de nosotros de repente entre a la tumba de quien sea a trabajar con el cuerpo. Sin embargo, en esa época era pues aparentemente muy normal, porque no hay ningún signo de espanto por parte de ellas ni vacilación alguna. Simplemente era un cuerpo el que iban a llegar a preparar. Sin embargo, no lo encuentran. No encuentran porque pues entran y se dan cuenta que la tumba está vacía. No encuentran al Señor Jesús. Y muy probablemente en sus mentes lo que pasaba era que se habían robado el cuerpo, que lo habían movido. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, vean como que sí les
impactó no encontrar el cuerpo, no les impactó entrar a la tumba, sino el hecho de que el cuerpo no estuviese. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Vamos a detenernos un momento para analizar un poco el temor que estas mujeres mostraron. Vean, estas mujeres no se horrorizan, ni se espantan, ni salen corriendo. Lo único que hacen es bajar la mirada. Parece ser que en este momento de la historia, la muerte no es un tema que cause horrores ni que cause espanto. Lo que realmente les atemoriza es ver a dos figuras resplandecientes, lo cual era perfectamente normal que les causase temor. Y lo que hacen es bajar la mirada. Hay que comprender ese bajar la mirada como una señal de respeto, porque ese temor al cual Lucas está refiriendo no estaba asociado a miedo, sino al respeto, a la veneración a lo divino. Por lo tanto, ellas van a reconocer que allí está ocurriendo un evento sobrenatural, obviamente asociado con Jesús, como todo lo que ellas ya estaban acostumbradas a ver. Y pues los dos varones de vestiduras resplandecientes dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite el tercer día. Es interesante cómo estos varones de vestiduras resplandecientes van a recordarle a las mujeres las enseñanzas de Jesús. Es una forma de decirles: miren, y que no aprendieron nada. Si Él les dijo que al tercer día iba a resucitar, ¿por qué lo están viniendo a buscar a este lugar donde evidentemente no estará si su palabra ha sido cierta? Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Es evidente que eran 11 porque pues Judas ya no se encontraba en ese momento. El Evangelio de Lucas no narra qué es lo que habría pasado con Judas. Sin embargo, otros evangelios pues ya están hablando acerca de su suicidio por haber entregado al Señor Jesús. Y a todos los demás, es decir, estaban los 11 y muchos más. Recordemos que Jesús estaba rodeado de mucha gente, había muchos discípulos, habían 12 escogidos, ahora 11 menos Judas, pero habían otros más ahí presentes. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella. Es interesante que Lucas va a narrar estos eventos dejando evidencia de quiénes son los testigos de lo que había estado sucediendo. Porque no es lo mismo decir que alguien lo vio a decir que lo vio Juana, que lo vio María, que lo vio María, madre de Jacobo. Es decir, da referencias personales para que quede claro que estos son hechos totalmente verdaderos. Mas a ellos, a los discípulos, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Es bien interesante darse cuenta que los discípulos parecen no tener ninguna noción de lo que está sucediendo. Más bien las empezaron a tratar de locas. Pero levantándose Pedro desde luego que necesitaba redención después de negarle 3 veces, Pedro que necesitaba comprobar por sí mismo, con esa impulsividad al cual le conocemos, corrió al sepulcro. Hay que tener muy en cuenta que esto era una imagen muy poco típica, porque para un hombre judío correr era de hecho una humillación. Un hombre judío no debía correr. Entonces, cuando Pedro corre hacia el sepulcro, pues ciertamente está olvidando la costumbre, está olvidando la usanza cultural y pues lo que quiere es devocionalmente comprobar lo que estaba pasando.
Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí hay un detalle que pasa desapercibido, y es que los lienzos solos nos dejan una pista. Cuando los muertos eran sepultados en esta época, tenían básicamente tres lienzos para cubrirlos. Uno que les envolvía prácticamente todo el cuerpo, otro que tenía una especie de sábana sobre el cuerpo y uno que fungía como sudario. Son esos lienzos los que Pedro va a encontrar ahí, solos. Eso quiere decir que Jesús estaba amarrado literalmente y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Es decir, Pedro estaba medio comprendiendo parcialmente lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban, es decir, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, es decir, estaba a un poquito más de 10 kilómetros de la capital, por lo tanto tenían mucho tiempo para conversar acerca de lo sucedido. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, Jesús tenía la plena intención de estar con ellos, pero que ellos no se diesen cuenta de que se trataba precisamente de él. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Es decir, Cleofas, que era un discípulo de Cristo, pues se sorprende, le va a decir: bueno, pues sos el único forastero que pues no se ha enterado de lo que ha pasado, porque pareciera que la muerte, la crucifixión de Cristo había sido realmente la noticia del momento. Parecía que todo el mundo estaba hablando acerca de él. Era una de esas noticias sociales que se vuelven virales si lo tuviésemos en nuestro tiempo. Pero Cleofas no sale del asombro, porque este hombre pues no sabe lo que ha pasado. Evidentemente Jesús, claro que lo sabía, pero quería sacar la versión de Cleofas. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Es bien interesante que Cleofas haga una declaración como esta, porque ciertamente se estaba arriesgando demasiado. Siendo que sus ojos estaban velados, como ya lo decía el Evangelio, Cleofas estaba hablando con un perfecto desconocido desde su propia perspectiva. Y hablar en mal de los sacerdotes y de los gobernantes traía una pena. Cleofas en realidad parece que ha perdido ya el miedo a ser reprimido por el imperio, en tanto que va a declarar con mucha ligereza quiénes fueron los que le sentenciaron a muerte y le crucificaron, acusando directamente a los sacerdotes. Cleofas es parte ya del remanente de cristianos que van a diseminar el Evangelio por todo el mundo, que ya han perdido el miedo a hablar y que están preparados para poder hacer la predicación que más adelante el propio Jesucristo les va a encomendar. Y Cleofas va a continuar, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y dice que Cleofas está todavía yendo más allá, se está arriesgando aún más,
porque está declarando que Él esperaba, o nosotros esperábamos, que fuese el que nos sacase del dominio imperial. Esta era una declaratoria, que si ese forastero hubiese sido un espía afín al imperio, pues le habría significado a Cleofas la muerte. Y ahora, continúa, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, por la madrugada, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y luego fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces él les dijo, Jesús, oh insensatos. Ven que es importante recalcar la palabra que Jesús utiliza porque les está diciendo sin cerebro. Insensato significa sin sesos. Es decir, les está llamando tontos. Realmente le parece a Jesús que es increíble que habiéndoles predicado, habiéndoles dicho cómo iban a hacer las cosas, ellos todavía no están preparados para darse cuenta de lo que ha sucedido. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús va a remembrarles a ambos lo que las escrituras dicen acerca de él. Les va a ir haciendo un repaso por cada profeta, recordándoles lo que ellos ya sabían, pero que por ser tardos de corazón, como ya se los había dicho, ellos no estaban creyendo. Llegaron a la aldea a donde iban, Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Sin dudas, este es un momento pues complicado para Cleofas y para la otra persona que le acompañaba, porque han invitado al forastero a quedarse en su casa, les parecía que era necesario tener hospitalidad con él, le invitan a comer y él parte el pan. Y en ese momento ambos se dan cuenta que están en presencia del Cristo resucitado. Pero, pues Jesús, una vez ha cumplido, digamos, la misión de que ellos sean testigos de la resurrección, simplemente desaparece de su vista. Los versículos siguientes aclaran que estos dos van a reunirse con los 11 discípulos que habían quedado y que más adelante van a estar comiendo todos juntos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús, está entre los 11, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Un saludo muy propio de la época para los judíos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. En ese momento, el concepto de ver espíritu era un concepto bastante difundido, siendo que la politeísta religión romana incluía este tipo de elementos, por lo que de alguna forma se había ya permeado en ellos. Ellos estaban espantados, estaban atemorizados porque el que se les apareciese un espíritu no era algo normal para un judío. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones pensamientos. Jesús les está diciendo, hey, tranquilos, calma. ¿Por qué se asustan?
porque vienen a sus corazones pensamientos ajenos, pensamientos foráneos, pensamientos pertenecientes a las religiones paganas romanas, que era lo que explicaba hace un momento. Ellos, pese a haber estado con Jesús 3 años escuchándole predicar, todavía tenían resabios, todavía tenían vestigios de las religiones politeístas de Roma. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Evidentemente, sus manos estaban marcadas por la introducción de los clavos en la crucifixión, que contrario a la tradición, no se daba en la palma de la mano, sino más bien entre el radio y el cúbito en la muñeca, porque si se clavaba en la palma de la mano, el clavo rompía la piel y pues simplemente se habría caído de la cruz. Por lo tanto, esa imagen de un Cristo con agujero en sus manos, textualmente, realmente no representa lo que habría sucedido, sino más bien, como en la imagen lo muestra, el clavo debería ser en la muñeca. Igualmente hay pruebas de que los clavos en los pies no iban justamente en el empeine, como normalmente se dice, sino en el calcáneo, es decir, a un lado, en lo que conocemos normalmente como el ojo del pie. Justamente ahí tendría que ser, y no se clavaban en la parte frontal de la cruz, sino a los lados. Esos son hallazgos histórico-arqueológicos que nos van diciendo de cómo fue la escena en ese momento. Al margen de esto, lo que él está tratando de hacer es que los discípulos dejen de pensar que es un espíritu, dejen de pensar que es una aparición, dejen de pensar que han visto un fantasma y empiecen a darse cuenta que han visto al Cristo resucitado. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Normalmente, cuando oramos al Señor previo a una clase dominical, previo a una predicación, acostumbramos pedirle al Señor que abra nuestros corazones. De hecho, si ustedes revisan el video de esta clase, empezamos con una oración pidiéndole a Dios que abriese nuestro corazón a su palabra. Y es que la lectura de la Biblia normalmente tendría que ser un acto inteligible, es decir, un acto de razonamiento. Pero esto no es necesariamente cierto, porque como podemos ver en este capítulo del libro de Lucas, es el Señor quien tiene que abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que comprendamos las Escrituras. No se trata la lectura bíblica de mi propia inteligencia o de mi propia capacidad, sino de lo que el Señor me quiere enseñar a través de su palabra. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hay que decir que Jerusalén era el punto de inicio lógico de la predicación, pero Jesús se toma el tiempo de especificarles que van a partir de Jerusalén hacia todas las naciones. Es decir, no se van a quedar predicándole únicamente a los judíos, no va a ser Galilea el foco de la predicación del amor de Cristo. Ellos le van a ser testigos en todas las naciones. ¿Y por qué era tan necesario aclararlo? Porque, como lo hemos visto en otras ocasiones, en la mentalidad judía, Dios únicamente podía estar sobre el pueblo judío, lo cual no era necesariamente cierto, y Cristo les está diciendo correctamente lo contrario. Tienen que serle testigos desde Jerusalén
hacia el exterior. Esto nos debe dejar una enseñanza como cristianos modernos, siendo que debemos ejercer la predicación desde la iglesia local siempre hacia el exterior. No podemos quedarnos callados y dentro de una pequeña comunidad. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Se está refiriendo al advenimiento del Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, dentro siempre de Jerusalén, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Sin ninguna duda debió ser un acontecimiento completamente espectacular, un acontecimiento que dejaría marcada la vida de los judíos. Y estos discípulos judíos, que tenían una encomienda por demás compleja, iban a ser muy obedientes. Dice la palabra del Señor que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. La idea es que ellos estaban alabando y bendiciendo a Dios en espera de la llegada del Espíritu Santo para ser investidos de poder y pasar a cumplir con la misión que Jesús les había encomendado. Sin ninguna duda, mis hermanos, este ha sido un estudio muy interesante que nos ha permitido conocer un poco más acerca de la vida de Cristo, deteniéndonos en algunos elementos que normalmente pasan por desapercibidos. Lucas va a ser muy meticuloso en la aplicación de su análisis científico acerca de la historia y en una narrativa muy fluida y que no se distrae en detalles que otros evangelios sí lo hacen por motivos culturales. Espero que este estudio haya servido de muchísimo para nosotros, para conocer cuál es nuestra misión y cuáles fueron las causas históricas por las cuales el Señor Jesucristo debió padecer por nosotros. Para el próximo domingo tenemos ya preparado el inicio de una nueva serie. Voy a dejarlos en suspenso, no les voy a decir hacia qué libro nos vamos a mover, pero sí les diré que cambiaremos hacia el Antiguo Testamento para ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Bendiciones, mis hermanos.